Bienvenidos a este espacio de estudio de la palabra de Dios a través de la lección de la escuela sabática. En el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 6 y versículo 7, dice lo siguiente: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? El libro de Isaías capítulo 58, versículo 6 y el versículo 7. A lo largo de toda la Biblia, Dios siempre ha instruido a sus hijos, especialmente al pueblo de Israel, para ayudar a las personas necesitadas. Pero muchas veces el pueblo del Señor se concentraba más en los ritos, las ceremonias, las cosas externas, y no en los asuntos de piedad, de amor, de compasión, de misericordia, de ayudar al necesitado, al que pasaba una situación difícil. Por eso es que el asunto de la adoración no solamente se da al cumplir una liturgia o al realizar un culto, una ceremonia, un sacramento religioso, sino que parte de la adoración es ayudar a aquel que está necesitado. Ayudar al oprimido es parte de la adoración. Por eso es que Jesús en Mateo capítulo 25 dijo: en cuanto hicisteis esto a uno de los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Es decir, ayudar a aquel que necesita. La lección de esta semana lleva por título Adorad al Creador. Y vamos a tocar 3 puntos básicos del estudio. En primer lugar, vamos a ver que el pueblo de Israel continuamente caía en idolatría y en opresión hacia los pobres. En segundo lugar, vamos a ver por qué debemos adorar. Y en tercer lugar, cómo debemos adorar. Empecemos con la primera parte de nuestro estudio sobre el asunto de que el pueblo de Israel continuamente a lo largo de su historia caía en idolatría y en opresión hacia las gentes en situación más vulnerable. Poco tiempo después que Dios sacó a Israel con mano fuerte, con brazo poderoso, con milagros espectaculares, sacó al pueblo de Egipto, Dios hizo un pacto con este pueblo frente al monte Sinaí. Y el pueblo prometió obedecer los mandamientos de Dios. El pueblo dijo: sí, obedeceremos todo lo que Jehová nos ha ordenado. Pero el pueblo de Dios rápidamente se olvidaba de los mandamientos del Señor. Y entonces ellos mandaron construir un ídolo, una estatua, un ídolo para adorar un becerro. Y Aarón, presionado por la multitud, por la gente, hizo un becerro y el pueblo empezó a adorarlo. ¿Saben? Una de las formas que el pueblo se apartaba de Dios era a través de la idolatría, a través de hacer ídolos. Y no solamente en esa ocasión, más adelante también hay ocasiones donde ellos adoran ídolos, adoran dioses falsos y no al Dios verdadero. La palabra del Señor en Éxodo capítulo 20 registra precisamente los 10 mandamientos de Dios. En Éxodo capítulo 20 registra el pacto que Dios hace con su pueblo, pero este pueblo continuamente se aparta de los principios de Dios. Ahora, la tendencia humana es el de tener ídolos, el de apartarse de Dios. Esa es la tendencia humana. Y hay un principio psicológico que todo aquello que adoramos, todo aquello que es un ídolo para nosotros, que es algo importante,
uno refleja a ese ídolo, refleja a eso que es importante para nosotros. De manera que cuando el pueblo de Dios se apartaba de ese Dios, que es un Dios de justicia, pero también de misericordia, de amor y de bondad, se apartaba de ese Dios y empezaba a adorar dioses falsos, dioses paganos, dioses de los pueblos vecinos, también se volvían opresores y se volvían malvados, desconsiderados con los necesitados. Porque esos dioses de las culturas paganas eran dioses que sentían odio, eran muy parecidos a los seres humanos, se airaban y necesitaban que los calmaran con un sacrificio humano y con actos de ese tipo. El pueblo, al apartarse de este Dios de amor y de misericordia y adorar ídolos falsos, también adquirían las actitudes y el carácter de esos ídolos falsos. La pregunta es, ¿tienes algún Dios, algún ídolo en tu vida? Tal vez no es una estatua de metal o de madera, pero tal vez tu ídolo puede ser la televisión, el internet, un deporte, lo que sea tu ídolo, aquello que tú le das un interés desmedido, va a transformarte a esa imagen. Pues tienes que tener mucho cuidado con aquello que admiras, que adoras, que estás detrás de ellos. El segundo punto de nuestra lección es, ¿por qué debemos adorar? ¿Por qué debemos adorar? Bueno, a lo largo de la Biblia y de la historia del pueblo de Dios, se ve el llamado de Dios para que lo adoren, como el Dios eterno y creador que Él es. Pero también se ofrecen razones para adorar a Dios. Y ciertamente hay muchas razones para adorar a Dios, no hay una sola razón. Hay muchas razones por lo cual debemos adorar a Dios. Debemos adorar a Dios por lo que Él es, un ser santo, eterno, creador de todas las cosas. Debemos adorar a Dios por lo que Él ha hecho, enviado a su Hijo a morir en la cruz. Nos salva del pecado, nos ofrece salvación. Y debemos adorar también a Dios por lo que Él va a hacer por nosotros, darnos la vida eterna, transformar este mundo completamente. Es decir, adoramos a Dios por lo que Él es, por sus cualidades intrínsecas y sus atributos divinos, atributos como la bondad, la justicia y la misericordia de este Dios maravilloso. Pero también por lo que Él hizo al enviar a su Hijo Jesús y morir en la cruz del Calvario, en un sacrificio sustitutorio, muriendo en nuestro lugar, muriendo por ti y muriendo por mí. Algunos de los momentos de adoración más entusiastas de los israelitas recién liberados se dieron cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo en un milagro espectacular de Dios. Y al pasar al otro lado, el pueblo de una manera natural, liderados por Moisés y su hermana María, ellos alabaron a Dios a través de cantos, de alabanzas al Señor. Siempre debemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho por ti. Y adorar a Dios por eso, alabar a Dios, agradecer a Dios por sus bondades, por lo que hace cada día para ayudarnos, para estar siempre a nuestro lado, para librarnos de situaciones difíciles. Mientras el pueblo conservaba vivas estas historias donde Dios liberaba a su pueblo y le contaba a sus hijos, también estaba viva el sentimiento de adorar a Dios, de alabarlo al Señor con todo el corazón. En Job capítulo 34, versículo 12, dice lo siguiente: ni pensar que Dios cometa injusticia, el Todopoderoso no pervierte el derecho. Y es cierto, Dios no pervierte el derecho. Dios es el juez supremo de la tierra, es el juez supremo del universo, y Él no pervierte el derecho. Amigo, tenemos muchas razones para adorar a Dios. Lo adoramos por sus atributos propios, divinos, del ser eterno que es. Y parte de esos atributos son la bondad, la justicia
y la misericordia. Adoramos a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Nos creó, nos redimió a través de la muerte de Jesús. Y adoramos a Dios por lo que Él hará por nosotros cuando venga por segunda vez a esta tierra. Ahora pasemos al último punto de nuestro estudio. ¿Cómo debemos adorar a Dios? ¿Cómo debemos adorar a Dios? Bueno, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se apartaba vez tras vez de Dios, se iba tras dioses ajenos, oprimía a los demás, los líderes en altos puestos lo utilizaban para su propia conveniencia, oprimiendo a los demás, no teniendo consideración de aquellos que sufrían y que pasaban en mayor necesidad. El profeta Amós describe al pueblo de su época en las siguientes palabras. Amós capítulo 8, versículo 4. Amós describe como los que explotan a los menesterosos y dejan en la ruina a los pobres de la tierra. Fíjate cómo Amós describe a la gente de su tiempo como gente que explota a los necesitados, que oprimen a los pobres que hay en su pueblo. Pero ¿cómo debemos adorar a Dios? Decíamos que adorar a Dios, hay varias razones por las cuales adorar a Dios, y hay varias formas de adorar a Dios, evidentemente. No solamente es a través de un rito, de una ceremonia, de darle un culto, también es a través de obedecer sus mandamientos, de entregar nuestra vida a Dios. Pero también una forma de adorar a Dios es ayudando al necesitado, ayudando a nuestro semejante. Y aquí volvemos al texto de Isaías, capítulo 58, que leímos al principio. En el versículo 6 dice lo siguiente, Isaías 58, versículo 6. Dice, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Por supuesto, también alimentar a los hambrientos, cobijar a los sin techo y ayudar a los necesitados. Los profetas amonestaban al pueblo de Israel constantemente, porque el pueblo se apartaba de Dios, caía en idolatría y caía también en opresión a las personas más necesitadas. Y Dios hace un llamado al pueblo y le dice, miren, el ayuno que yo quiero, ¿no es acaso desatar la ligadura de impiedad? ¿No es acaso ayudar al débil, al necesitado, dar un pan al hambriento? Mi amigo, esa también es una forma de adorar a Dios, una forma de rendir una verdadera adoración a nuestro Dios. En Isaías 58, versículo 8 al 12, Dios promete bendiciones en respuesta a esta forma de adoración. Dios promete bendiciones a aquellos que lo adoran a Dios de las formas como el Señor le pide, incluyendo el ayudar a aquellos que necesitan, a aquellos que pasan por situaciones difíciles. En Mateo capítulo 9, versículo 13, Mateo capítulo 9, versículo 13, dice, misericordia quiero y no sacrificio. Son palabras que el Señor Jesús pronuncia, pero citando al Antiguo Testamento, a Oseas capítulo 6, versículo 6. Cuando Jesús fue confrontado por algunos de los líderes religiosos de su época que lo criticaban a Jesús por comer con los pecadores, y ellos se consideraban pues sin pecado, y criticaban a Jesús por comer con los pecadores, citó al profeta Oseas y les dijo que vuelvan a sus libros y aprendan lo que Dios realmente quiere cuando Dios dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Eso está en Mateo capítulo 9, versículo 13. Como veremos, Jesús llevó una vida de asistencia y de servicio hacia los demás, no solamente en sus predicaciones, sino en sus actos de servicio, en sus actos de bondad,
ayudando al necesitado, ayudando al débil, sanando al enfermo, llevando una palabra de alivio a la viuda que perdió a su hijo. Y Jesús estaba ahí aliviando las penas, las tristezas de las personas que estaban en su camino. Algunas preguntas surgen también a esta altura. Preguntas como: ¿alguna vez has pensado que hacer justicia y amar misericordia es una forma de adorar a Dios? ¿Cómo podemos evitar el descuidar lo más importante en la ley que menciona Jesús en Mateo 23:23, en nuestra vida diaria? Porque el Señor Jesús le dijo a los fariseos: diezmáis la menta, el comino, el eneldo, pero dejad lo más importante de la ley: la misericordia, la justicia, la piedad. ¿Cómo podemos nosotros de alguna forma tratar de evitar caer en ese peligro? De olvidarnos de lo más esencial de la ley, como Jesús dijo: la misericordia, la justicia, la bondad, el ayudar al que necesita. Resumiendo lo que estudiamos en esta ocasión, Dios utilizó a los profetas para amonestar a su pueblo, expresando su preocupación. Dios, a través de los profetas, amonestaba al pueblo y expresaba su preocupación, que el pueblo se apartaba de Dios, que el pueblo oprimía al necesitado, que el pueblo simplemente adoraba a través de formas, de rituales, pero se olvidaba de lo más importante en la ley: la misericordia, la justicia, el amor, la bondad. Mi amigo, Dios quiere que también le adoremos a Dios a través de esos actos de bondad que el pueblo se olvidó en aquel tiempo. El Señor nos ayude a adorarlo. Tenemos muchos motivos para adorarlo. Lo adoramos por lo que Él es, un Dios eterno, todopoderoso, por sus cualidades intrínsecas, especialmente su cualidad de bondad, de misericordia, de justicia. Lo adoramos por lo que Él hizo por nosotros, enviando a su Hijo Jesús para que muera en la cruz del Calvario y nos salve del pecado y pueda transformar nuestra vida. Le adoramos a Dios por lo que Él hará por nosotros cuando vuelva por segunda vez a esta tierra y transforme nuestro mundo y nos ponga en ese lugar que es el paraíso restaurado. Amigo, tenemos muchas razones para adorar a nuestro Dios. No olvidemos de entregarle toda nuestra vida, de adorarlo con todo el corazón, de adorarlo obedeciéndolo, pero también ayudando a aquel débil, a aquel necesitado. Que Dios nos ayude a adorarlo en espíritu y en verdad.